Antes de contarles lo impactante, dejen su país en los comentarios, a ver quién está despierto a esta hora. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, el Congo no fue solo una colonia, fue un laboratorio, un experimento brutal donde Bélgica puso a prueba hasta dónde podía llegar sin que el mundo interviniera. Durante décadas, el relato oficial habló de carreteras, hospitales, misiones religiosas, progreso, pero debajo de esa narrativa había otra historia. Una que no aparecía en los informes ni en los discursos, una que se transmitía en susurros entre mujeres africanas y en silencios impuestos a miles de niños. Cuando los colonizadores belgas llegaron en masa, muchos lo hicieron solos. Ingenieros, administradores, soldados, técnicos, hombres blancos jóvenes, enviados a un territorio que les habían descrito como salvaje, vacío, disponible. El Estado belga regulaba casi todo, en dónde podían vivir los africanos, dónde podían vivir los europeos, qué trabajos podían hacer unos y otros, qué calles podían cruzar. La segregación era estricta en el papel. En la práctica, se rompía cada noche. Los colonos necesitaban mano de obra doméstica. Mujeres jóvenes africanas eran llevadas a las casas europeas para limpiar, cocinar, lavar, servir. No figuraba en ningún contrato lo que ocurría después. Nadie lo escribía, nadie lo denunciaba. Pero todos lo sabían. Esas mujeres no tenían poder para decir no. Dependían del salario, de la protección mínima que ofrecía el trabajo, del miedo constante a represalias. Y de esas relaciones desiguales, nacieron miles de niños en niños con la piel más clara que la de sus madres, con narices, ojos, gestos que delataban un origen que nadie quería reconocer. Padres belgas que seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado, que volvían a Europa de vacaciones, que escribían cartas a sus familias, que hablaban de moral y civilización. Esos hombres nunca registraban a los niños, nunca les daban su apellido, nunca los reclamaban como propios. Legalmente no existían para el sistema colonial. Esos niños eran un error, un fallo visible, porque demostraban algo que el régimen no podía admitir, en que la barrera racial no era real, que la superioridad blanca era una farsa sostenida por la violencia, no por la distancia. Cada niño mestizo era una prueba viviente de la hipocresía colonial. Durante años, el Estado belga fingió no verlos. Mientras eran pocos, mientras crecían en aldeas alejadas, el problema parecía manejable. Pero para finales de los años 40 ya eran miles. Vivían en aldeas africanas, hablaban lenguas locales, estaban rodeados de madres, tías, abuelas. No eran europeos, pero tampoco encajaban del todo en el mundo africano que el colonialismo había deformado. Eran visibles, demasiado visibles en Bruselas. La discusión fue breve. No se debatió el daño causado ni la responsabilidad de los padres. Se habló de orden, de imagen, de estabilidad. Se decidió que esos niños debían ser protegidos. La palabra sonaba benevolente. En la práctica, significaba otra cosa. En 1948, el gobierno colonial creó una institución especial dedicada exclusivamente a ellos. Una red administrativa con funcionarios, listas, archivos. Su misión era identificar a todos los niños de origen mixto y separarlos de sus madres africanas. No era una operación improvisada, fue meticulosa. Frían eficiente. Los funcionarios viajaban por el Congo con documentos oficiales. Preguntaban en minas, plantaciones, misiones, aldeas. No necesitaban investigar mucho. Los nombres ya circulaban, todos sabían quién era hijo de quién. El secreto nunca fue real, solo fue tolerado. Las madres empezaron a escuchar rumores. En mercados, en ríos, en caminos de tierra. Decían que el gobierno se estaba llevando a los niños claros, que llegaban camiones, que no servía esconderlos. Algunas intentaron huir, otras se quedaron paralizadas por el miedo, porque resistirse a una orden colonial no era una opción real. Amina vivía cerca de una plantación de caucho. Tenía 18 años cuando empezó a trabajar en la casa de un administrador belga. Él tenía más de 30. Nunca le preguntó su edad. Nunca le preguntó si quería. Cuando quedó embarazada, él le dijo que no se preocupara, que siguiera trabajando mientras pudiera. El día que nació su hijo, no fue a verlo. Nunca volvió a mencionar el tema. El niño se llamaba Joseph. Tenía la piel más clara que los otros niños de la aldea. Desde pequeño, Amina supo que eso lo ponía en peligro. Las miradas eran distintas. Las preguntas también. Ella lo cargaba siempre, como si al mantenerlo cerca pudiera protegerlo del mundo. Cuando los primeros camiones llegaron a aldeas cercanas, Amina dejó de dormir. Cada sonido de motor la hacía sobresaltarse. Joseph tenía 3 años. Arapic dependía completamente de ella. Algunas mujeres intentaron cubrir la piel de sus hijos con ceniza. Otras los enviaron lejos con familiares. Amina no tenía dónde ir. En el día que el camión apareció frente a su choza, no hubo discusión. El funcionario leyó el nombre del niño en voz alta. Dijo que era por su bien,
Dijo que recibiría educación, dijo que tendría una vida mejor. Amina gritó, Anne suplicó, Anne se aferró a su hijo. No importó, Joseph fue arrancado de sus brazos en segundos. Han subido al camión junto a otros niños que lloraban. El polvo cubrió todo Anne. El sonido del motor se perdió en el camino. Amina cayó de rodillas. No sabía leer ni escribir, pero entendió algo con absoluta claridad. Anne, su hijo, había desaparecido para siempre. Ese fue solo uno de miles de casos, una escena repetida una y otra vez en todo el Congo. Madres impotentes, niños aterrados, europeo organizando secuestros masivos con el lenguaje de la protección y la civilización. Lo que nadie les dijo a esas madres era a dónde llevaban a sus hijos, ni qué les harían después, ni que, en realidad, el abandono apenas estaba comenzando. Niños fueron trasladados lejos, siempre lejos. Cuanto mayor era la distancia entre ellos y sus madres, mejor. El Estado belga entendía que la memoria también se podía romper con kilómetros. Los camiones los llevaban primero a centros de tránsito, antiguos edificios administrativos o misiones religiosas adaptadas a toda prisa. Allí los separaban por edades y por apariencia. Los más pequeños iban primero, los que todavía no hablaban bien, los que aún no podían explicar quiénes eran ni de dónde venían. A Joseph lo llevaron a un edificio de ladrillo cerca de Elizabethville. Tenía 3 años y medio. No entendía el francés, no entendía por qué ya no estaba su madre. Anne lloró durante días. Al principio gritaba su nombre, después solo lloraba en silencio, agotado. Nadie le explicó nada, nadie intentó hacerlo. Las monjas decían que era normal, que se acostumbraría Anne en cuanto entraban al orfanato. Los niños perdían lo poco que traían consigo, ropas, amuletos, collares hechos por sus madres, cualquier objeto que los conectara con su vida anterior. Todo era retorrado, sus cabezas eran rapadas, sus cuerpos lavados. Sus nombres africanos, cuando los tenían, eran reemplazados por nombres cristianos. A Joseph le pusieron el nombre de Jacques. Desde ese momento, ese era su nombre oficial, el nombre que aparecía en los registros, el nombre que debía responder a los orfanatos. Funcionaban con una disciplina militar: despertar antes del amanecer, oraciones en un idioma que no comprendían, clases largas en francés, una lengua impuesta a golpes. A los niños se les enseñaba que su pasado era algo que debía olvidarse, que sus madres africanas eran ignorantes, que habían sido rescatados, que debían estar agradecidos. Si un niño hablaba en su lengua materna, era castigado. Si lloraba por su madre, era castigado. Si preguntaba por su familia, era castigado. El castigo no era excepcional, era parte del sistema. Golpes en las manos, aislamiento, humillaciones públicas, todo con el objetivo de quebrar la resistencia y moldear algo nuevo. Pero ese algo nuevo nunca estuvo claro, porque a pesar del discurso oficial, esos niños no estaban siendo preparados para integrarse plenamente a la sociedad europea. No se les daba la educación de los blancos, no se les consideraba iguales, eran una categoría aparte, una población, suspendida entre dos mundos sin pertenecer realmente a ninguno. A las monjas les repetían que eran diferentes, que no podían volver con los africanos porque no eran como ellos, pero tampoco podían ser europeos. Esa contradicción se convertía en una herida constante. Los niños crecían sabiendo lo que no eran, pero sin saber qué se esperaba que fueran. A medida que pasaban los años, los orfanatos se llenaban, nuevos camiones llegaban, nuevas listas se completaban. Para 1952 ya había miles de niños internados en instituciones similares en todo el Congo y en territorios vecinos administrados por Bélgica. El sistema funcionaba en silencio. La prensa europea no hablaba de ello. Las autoridades coloniales presentaban informes optimistas sobre educación y protección infantil. Mientras tanto, las madres quedaban atrás. Muchas nunca volvieron a ver a sus hijos. Algunas intentaron acudir a oficinas coloniales, fueron rechazadas. No tenían derechos legales, no tenían documentos, no tenían VAS. Otras murieron sin saber qué había sido de los niños. Otras siguieron viviendo con una ausencia que nadie reconocía oficialmente. Jacques creció en el orfanato, sin recuerdos claros de Amina. Tenía imágenes sueltas, una voz, un olor, el sonido de un río. Con el tiempo, incluso eso empezó a desvanecerse. A los 6 años ya no lloraba por ella, no porque no la necesitara, sino porque había aprendido que hacerlo no servía de nada. En los niños más grandes entendían un poco más, sabían que sus padres eran blancos, sabían que esos padres habían elegido no quedarse. Algunos los habían visto de lejos antes de ser llevados, recordaban rostros, uniformes, voces. Esa conciencia hacía el abandono aún más cruel. Ana no comprendió el temblor que recorrió a Margaret. Solo notó que su mentora, aquella mujer firme de voz templada que había enfrentado incendios y tribunales, ahora parecía reducida a una figura frágil. Abigail caminaba hacia ellas.
con un ritmo medido casi ritual. Vestía una túnica blanca de lino que reflejaba la luz pálida de la tarde, y a su paso, los miembros de la congregación inclinaban la cabeza. «Ann, eres tú», murmuró Margaret. Apenas audible, Abigail inclinó la cabeza con una sonrisa cautelosa. «¿Nos conocemos?» La negación era sospechosamente perfecta. Había una seguridad ensayada, una cortesía vacía en su tono, como si la respuesta hubiera sido practicada muchas veces ante cualquier posible visitante. Hannah sacó su grabadora disimuladamente, pero Margaret apoyó una mano sobre su brazo. «Firm». «Todavía no», susurró el pastor Ezra. Ezequiel, sin duda alguna, intervino con la calidez de quien representa la divinidad misma. «En nuestra comunidad creemos que cada alma nueva merece una bienvenida. Si desean quedarse a observar las oraciones del anochecer, serán nuestras invitadas». Margaret lo observó en silencio. Su cabello mostraba más canas, pero su piel conservaba esa tensión enfermiza que parecía negar el paso de los años. Ningún expediente ni su propio informe había resistido esa mirada. Entendió entonces por qué le seguían. «Suvas era». «Miel y condena». «Gracias, pastor», respondió Hannah, tomando la iniciativa. «Será un honor». El asentamiento, llamado Refugio de la Llama Pura, se extendía por un valle angosto y arbolado. Había pequeñas casas de madera pintadas de blanco, un taller de carpintería, un granero improvisado, y en el centro, la capilla. Todo recordaba de forma perturbadora a Grassy Fork: mismo orden geométrico, misma ausencia de electricidad, mismo silencio que parecía absorber los latidos. Mientras caminaban, Margaret percibió el aroma húmedo del pino mezclado con querosén. Igual que aquella noche, un niño pasó corriendo, y por un momento, su reflejo en la pupila de Margaret fue el de otra infancia perdida en pies descalzos. Ojos vacíos. «¿Cuántas personas viven aquí?», preguntó Hannah con voz profesional. «En 47», respondió Ezra. «Hijos de la purificación. No somos muchos, pero somos suficientes para mantener el fuego encendido». «El fuego otra vez», pensó Margaret. La colocaron en una cabaña pequeña con 2 camastros. Desde la ventana se veía el templo y detrás de él las montañas que se alineaban como guardianes de piedra. Cuando oscureció, las campanas resonaron 3 veces ontecará la llamada a la oración. Hannah preparó su grabadora, pero Margaret la detuvo de nuevo. «Escucha antes de grabar», dijo. «Primero, hay que oír». El veneno se dirigieron a la capilla. En el interior la escena se repetía como un eco deformado del pasado. Hombres a un lado, mujeres al otro, velas sobre los bancos, un altar de piedra sin símbolo alguno, solo un cuenco metálico lleno de ceniza. Ezra se colocó al frente. Extendió los brazos. El resplandor anaranjado de las llamas hacía danzar. «Las sombras en la madera hoy. Recordamos la enseñanza de los montes antiguos», comenzó. «Los que ardieron no fueron castigados, sino transformados. El fuego purifica, y quien lo teme aún no ha muerto al ego». El murmullo coral de amén recorrió la sala. Hannah, junto a Margaret, tecleaba mentalmente cada palabra. Entonces, «Ezra, Jamón, hermana Abigail, tráenos la luz». Ella caminó hasta el altar. Cada uno de sus pasos golpeó el suelo con exactitud monacal. En sus manos llevaba una lámpara de aceite. Margaret retrocedió 1 centímetro. Era el mismo gesto que Abigail, esa o Abigail 14 años con el anillo de plata, había hecho antes de que todo se incendiara. La muchacha, ya mujer, colocó la lámpara sobre el cuenco. El aceite ardió con una llama azulada que iluminó su rostro. Por un instante, Margaret creyó ver bajo su piel un rastro de cicatriz en el cuello. «Pinas visible». Las manos de Abigail temblaron apenas un segundo. Ezra alzó la voz. «Dios tomó las montañas, pero nos devolvió su promesa. Renaceremos. No hay muerte, solo tránsito. No hay fuego que nos consuma porque nosotros somos el fuego». Toda la congregación repitió la última frase. «Ira, an mantra, an sa». «Nosotros somos el fuego». Margaret sintió una punzada de vértigo. Reconocía cada palabra. Eran fragmentos exactos de los sermones anteriores a 1984. No había olvido, solo reciclaje. Ezequiel Cade estaba reconstruyendo su templo, piedra sobre ceniza. Cuando la ceremonia terminó, Ezra se acercó. «Sé quién es usted, señora Dalton», lo dijo sin sonrisa. Hannah giró. Alarmada, Margaret lo miró sin fingir sorpresa. «Entonces, ¿también sabes por qué vine?» «Porque aún teme al fuego». «Porque crecí respirando su humo», replicó Ann. Él sonrió casi compasivo, y sin embargo regresa hacia él. «Las cenizas atraen a los suyos. Puede quedarse esta noche en la aurora. Comprenderá que ya no hay condena, solo continuidad». A Margaret lo encaró. ¿Continuidad de qué? De lo que nunca pudo extinguir. Cuando se marcharon de la capilla, la luna apenas emergía sobre los techos. Hannah temblaba. «Vamos a denunciar esto. No hay vigilancia, ni escuela, ni electricidad». «Es idéntico al anterior», Margaret suspiró. «Sí,
pero ahora sabe cubrirse. Ni el Estado ni la Iglesia lo tocan. Cambió de nombre, de condado, de siglo, pero no de propósito. Hannah le ofreció un cigarrillo. Margaret lo rechazó con una mueca irónica. Yo dejé de fumar después de ver cómo se prende un mundo entero, dijo. Esa noche no durmieron. Desde afuera llegaban murmullos, cánticos suaves, pasos que se arrastraban. A medianoche un golpe suave interrumpió el sonido. Margaret abrió la puerta lentamente. Era una niña de unos 8 años, cabello enmarañado y un pijama blanco demasiado grande. ¿Puedo entrar?, susurró. Margaret la hizo pasar. Hannah le dio una manta. La pequeña miró hacia la ventana. Con miedo a no le digan que bajé, él no me deja bajar. ¿Quién, hija?, preguntó Margaret. La niña señaló el templo. Dice que cuando despunte el sol, el fuego volverá y que nosotros tenemos que estar listos. Yo no quiero. Margaret sintió el estómago cerrársele. Todo volvía a repetirse. Había escapado una vez solo para regresar al mismo círculo. ¿Cómo te llamas? Sarah, respondió en un murmullo. Hannah empezó a notar. Margaret, en cambio, se inclinó a la altura de la niña y le acarició el cabello. Tranquila, Sarah. Nadie te llevará de vuelta al fuego. Pero en ese mismo instante, un sonido metálico retumbó afuera, a una campana solitaria resonando 3 veces en 3 toques. Justo como antes del ritual de Grassy Fork, nos descubrieron. «¡Tío Margaret! ¡Apaga la lámpara!». Hannah corrió a cerrar la ventana. Desde el templo, columnas de luz temblaban como antorchas. Voces se alzaban en el idioma ritual del culto. Sarah empezó a llorar. Margaret la tomó entre los brazos. «Vamos a salir por detrás». Por los árboles. Salieron sin equipaje, moviéndose entre las sombras. El aire olía a queroseno. Otra vez por detrás del granero. Las hogueras comenzaban a encenderse. «¡Por aquí!», gritó Hannah. Avanzaban cuesta abajo cuando un haz de luz los sorprendió. Era una linterna. Ezra los esperaba, quieto, con una serenidad siniestra. ¿A dónde llevan a esa criatura? Margaret lo encaró. «En donde no la vuelvas a tocar». Él bajó la linterna, sonriendo. «No puede huir Hasted Sobi. Nadie huye del calor del origen». En su tono había algo mesiánico, pero también una especie de cansancio antiguo, como de alguien que carga su papel más que disfrutarlo. Hannah avanzó con la grabadora en alto. «Pastor, estoy registrando todo esto. Si nos impide salir, es secuestro». Él se echó a reír en una risa profunda, más humana de lo que Margaret habría querido. «El mundo allá abajo se ahoga en Oceanos Deman. Llévense su cinta, no dirá nada que quieran escuchar. Cuando despierten de nuevo, vendrán aquí, como todos». Entonces se apartó, señaló hacia el sendero. «Bajen, ampero, recuerden. El fuego desciende al amanecer». Las dejó ir. Caminaban en silencio, Sarah en brazos, respirando el aire frío del bosque. Cuando por fin alcanzaron el vehículo de Hannah estacionado junto a la carretera, la primera raya del alba asomaba sobre las montañas. Encendieron el motor y descendieron sin mirar atrás. Pero a medio camino, Margaret no pudo resistir la tentación. Giró el rostro hacia el valle. Lo que vio la dejó sin habla. Una llamarada inmensa ascendía del bosque. Un resplandor anaranjado que devoraba el horizonte. Hannah pisó el freno. Otra vez, Margaret cerró los ojos. Nunca dejó de arder. Los helicópteros de rescate llegarían horas más tarde y encontrarían solo cenizas. Ningún cuerpo, ninguna estructura completa. Pero dentro del humo, según contaría un bombero, se distinguía por un segundo la silueta de una figura humana en el fuego. Levantando una Biblia intacta, Margaret y Hannah guardaron silencio. En el asiento trasero, Sarah dormía profundamente, como si nada hubiera sucedido. Días después, al revisar las grabaciones, Hannah descubrió algo en una voz de fondo que no correspondía ni a ella, ni a Margaret, ni a la niña. Decía Clara. Jack envejeció con una pregunta constante en qué habría sido de su vida si no lo hubieran arrancado de los brazos de su madre. No imaginaba una vida perfecta, solo una vida distinta, una vida donde alguien lo hubiera reclamado como propio Anlo. Que entendió con el tiempo fue que la política colonial no solo había robado recursos y trabajo, había robado vínculos, había roto familias de manera irreversible. Y ese daño no desaparece con la independencia ni con el paso de los años. Hoy, la historia de esos niños empieza lentamente a salir a la luz, no porque los estados quieran contarla, sino porque quienes la vivieron se niegan a seguir siendo invisibles. Sus voces, aunque tardías, desafían el relato cómodo del colonialismo civilizador en Thor, porque detrás de cada cifra hubo una madre que gritó, un niño que lloró en un silencio impuesto, y una responsabilidad que aún espera ser asumida para muchos. La lucha no terminó con el simple hecho de hablar. Contar la historia fue solo el primer paso. El siguiente fue exigir que alguien escuchara, que alguien asumiera la responsabilidad. Pero enfrentarse a un Estado europeo décadas después no era sencillo. Los antiguos niños mestizos no encajaban en ninguna categoría clara.
No eran ciudadanos belgas reconocidos. Tampoco habían sido protegidos por el nuevo Estado congoleño tras la independencia. Eran, otra vez, un vacío legal en Jacques. Participó en una de las primeras asociaciones formadas por antiguos metis. El objetivo era simple en apariencia: al ser reconocidos oficialmente como víctimas de una política colonial, querían acceso a archivos completos, querían disculpas públicas, querían, algunos de ellos, compensación económica, no por dinero en sí, sino como símbolo de que lo ocurrido había sido real y grave. Las respuestas fueron lentas. Cuando llegaban, estaban llenas de lenguaje burocrático. Se hablaba de decisiones tomadas en otro contexto histórico, de normas propias de la época. Nunca se hablaba de secuestro, nunca de violencia, nunca de restructuring. Las palabras más duras siempre quedaban fuera. Algunos políticos belgas decían no saber nada. Otros admitían que había sido lamentable, pero insistían en que no se podía juzgar el pasado con los valores del presente. Para Jacques y los demás, ese argumento sonaba vacío. No hacía falta vivir en el siglo XXI para saber que arrancar un niño de su madre es una violencia. Mientras tanto, muchos de los padres belgas ya habían muerto. Otros eran ancianos. Algunos negaron cualquier responsabilidad. Dijeron no recordar, dijeron que no tenían pruebas. Dijeron que habían seguido las reglas y, en cierto modo, era verdad, el sistema les había permitido hacerlo. Las consecuencias psicológicas eran profundas. Muchos de los antiguos niños crecieron con una sensación constante de rechazo, dificultades para formar vínculos, miedo al abandono, problemas de identidad. Algunos buscaron refugio en el alcohol, otros en el silencio, otros en una rabia que nunca encontró salida. Jacques tuvo hijos. Nunca quiso ocultarles su historia. Les habló de Amina, aunque solo la conociera a través de fragmentos. Les habló del orfanato, del abandono. No quería que el silencio se repitiera otra vez. Para él, romper ese ciclo era una forma mínima de justicia. Con el tiempo, periodistas e historiadores empezaron a interesarse más en documentales, en libros e investigaciones académicas. La historia dejó de ser solo un rumor doloroso para convertirse en un hecho documentado. Aparecieron cifras. Se habló de decenas de miles de niños, de una política sistemática, de responsabilidades claras. Algunos archivos, antes cerrados, se abrieron parcialmente. En ellos aparecían fichas detalladas: color de piel, forma de la nariz, nombre del padre, destino del niño. Leer esos documentos era devastador. Ver su vida reducida a una hoja administrativa confirmaba algo que siempre habían sentido: para el Estado nunca fueron personas completas. A pesar de todo, hubo pequeños avances, disculpas oficiales tardías, reconocimientos simbólicos. Para algunos fue suficiente. Para otros, llegó demasiado tarde. Muchos ya no estaban vivos para escucharlas. Asistió a una ceremonia en la que un representante belga habló de responsabilidad moral. Escuchó en silencio. No aplaudió, no lloró. Pensó en Amina, pensó en el camión, pensó en el polvo levantándose en el camino. Ninguna palabra podía devolverle eso. Pero también entendió algo más: que su historia, contada y repetida, ya no podía ser borrada. Que aunque la justicia fuera incompleta, la memoria estaba ganando terreno, y que cada vez que alguien escuchaba lo ocurrido, el silencio colonial perdía un poco de fuerza. Aún quedaba una última parte de la historia, la más difícil, la de cómo vivir con lo que fue arrebatado, cuando no hay forma de recuperarlo, y de cómo un crimen colectivo deja marcas que atraviesan generaciones, incluso cuando el imperio que lo cometió ya no existe. Con los años, muchos de los antiguos niños mestizos entendieron que no habría un cierre perfecto. No habría un momento claro en el que todo quedara saldado. La historia que los marcó no tenía un final limpio. Tenía consecuencias largas, profundas, que se extendían más allá de una sola vida. Jacques lo vio en sus hijos y en sus nietos. Aunque ellos no habían vivido el orfanato ni el abandono directo, heredaron fragmentos invisibles, preguntas sobre identidad, silencios familiares, una sensación de no pertenecer del todo. El colonialismo no terminó en 1960, continuó en las memorias rotas, en los vínculos ausentes, en los nombres que nunca se transmitieron. Algunos descendientes comenzaron a hacer lo que sus padres no pudieron. Buscaron archivos con más herramientas, con más acceso, viajaron, aprendieron idiomas, cruzaron océanos. En algunos casos lograron reconstruir árboles familiares, encontraron parientes belgas que no sabían nada o que preferían no saber. Reencuentros incómodos, conversaciones cortadas, puertas cerradas otra vez. Pero también hubo otros momentos. Algunos familiares belgas aceptaron escuchar, admitieron lo ocurrido, reconocieron a esos hijos tardíamente, cuando ya eran ancianos o habían muerto. Esos reconocimientos no borraron el daño, pero rompieron el silencio en pequeñas grietas. A nivel internacional, la historia empezó a ocupar un lugar distinto, ya no solo como un episodio oscuro del pasado colonial, sino como un ejemplo claro.
de cómo el poder puede decidir quién merece una familia y quién no, de cómo la burocracia puede convertir la violencia en procedimiento, de cómo un Estado puede organizar un crimen sin disparar un solo tiro para Jack. La memoria se volvió una forma de resistencia. Contar la historia no era revivir el dolor, por placer era impedir que se repitiera. Cada vez que hablaba, en una escuela, en una universidad, en una entrevista, sentía que le devolvía algo a Mina, no a su cuerpo, no a su abrazo, pero sí a su existencia. Ella había sido borrada de los archivos, pero no de la historia oral. Murió sin saber exactamente dónde había vivido su madre, ni dónde estaba enterrada, pero murió sabiendo que su nombre, el de ella y el de más, ya no estaba completamente perdido, que lo que les hicieron tenía palabras claras: secuestro, racismo, colonialismo, abandono. Hoy, cuando se habla del Congo belga, ya no es posible contar solo la historia del caucho, de los minerales, de la explotación económica. También es esta otra historia, la de los niños arrancados, la de las madres silenciadas, la de un sistema que creó vida y luego la desechó, porque los colonizadores no solo robaron tierras y recursos, robaron infancias, robaron futuros. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque los imperios hayan caído, esa deuda sigue abierta.